Bien, nos vamos con Turquía. La policía antidisturbios se arremetió contra los indignados de ese país. Los agentes desalojaron un parque tomado por los manifestantes que protestaban contra varias medidas del gobierno. Veamos. La policía de Turquía ha lanzado cañonazos de gas y agua a manifestantes que han ocupado un céntrico parque de Estambul, hiriendo a más de una decena de personas, entre las que se encontraban turistas y niños. Se trata de la represión más dura que ha vivido el país en los últimos días. La concentración en el parque Gezi comenzó después de que el gobierno arrancara árboles para construir un centro comercial, pero se ha ampliado en una manifestación más grande contra el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Raíces Islámicas del primer ministro Tayyip Erdogan. Una turista egipcia se encuentra en estado crítico tras haber sido alcanzada por una granada de gas de la policía, según ha informado el Consejo de Estambul Medial Camera. La mujer de 34 años de edad ha sido sometida a una operación tras sufrir una hemorragia cerebral. La policía antidisturbios ha arremetido contra decenas de miles de manifestantes desde principios de mes. También han habido protestas en contra de la postura del gobierno sobre el conflicto en Siria, sobre el endurecimiento reciente de las restricciones a la venta del alcohol y las advertencias contra las demostraciones públicas de afecto. Muy bien, y estas no han sido las únicas protestas que han habido en Turquía, además en contra de ese el primer ministro, creo. ¿Qué pasa en Turquía? ¿Está la cosa movida? A ver, es una cosa paradójica, ¿no? Porque Erdogan gana las elecciones con relativa facilidad y los 10 años en los que él ha sido gobernante de Turquía han sido los más prósperos de la historia de Turquía y los más estables políticamente, ¿no? Dicho esto, sin embargo, la paradoja es que todo esto empieza porque hay gente que se opone a que un parque desaparezca para que se construya un mall en su lugar. Y uno diría, ¿y eso lleva a grandes manifestaciones? No, lo que termina ocurriendo es que estas primeras manifestaciones pacíficas son reprimidas con tal brutalidad que esa brutalidad es lo que genera, en principio, solidaridad. Pero además, el tema se convierte en un punto focal para que todo aquel que tiene alguna cuenta pendiente con el gobierno confluya y empiezan a ir parlamentarios y gente de diversos, digamos, sectores de la sociedad, porque están los que se oponen a la negociación con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, los que se oponen al apoyo de Turquía, del gobierno turco, a la oposición armada en Siria y que creen que están importando un conflicto que no es suyo, los que creen que el gobierno es crecientemente autoritario y lo revela en la brutalidad con que reprime estas manifestaciones, la gente que cree que el gobierno es crecientemente islamista y se oponen a que se restrinja la venta de alcohol y se prohíban las caricias en público, cosa que también se ha convertido en un tema controversial en los últimos tiempos. Todo aquel que tiene un problema con este gobierno ha confluido en torno a este tema para movilizarse, ¿no? Muy bien, vámonos ahora a Irán, calificado como tedioso. Ha sido el primer debate que han sostenido los 8 candidatos que se disputarán las elecciones el 14 de junio. Durante 4 horas, los aspirantes a relevar a Mahmoud Ahmadinejad contestaron a las preguntas que un moderador iba extrayendo de una ánfora, abordando temas importantes como el desempleo, justicia, ingresos del petróleo, entre otros. Lo que debió ser una perfecta oportunidad para criticar la propuesta de su rival y demostrar por qué son la mejor opción fue desperdiciada por enzarzarse en una ardua crítica al gobierno saliente. El que sí sobresalió fue el candidato Ali Velayati, quien prometió superar diplomáticamente el litigio que Irán mantiene con potencias occidentales por su programa nuclear. Muy bien, y vamos a poder comentar de Irán, por ejemplo, que parece ya un concurso, ¿no? Con la cantidad de candidatos. Parece un programa concurso de respuestas, pero algunos, o sea, son totalmente distintos al presidente Ahmadinejad. ¿Cuál es la...? Distintos a Ahmadinejad sí, pero digamos, lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de que Irán es una república islámica es que tiene las instituciones propias de una república en apariencia democrática, pero el carácter islámico consiste en que 12 autoridades religiosas presididas por el ayatollah Ali Khamenei tienen el derecho a decidir quién puede ser candidato y han eliminado al sucesor elegido por Ahmadinejad y han eliminado candidatos reformistas. Ellos mandan. Luego entonces estos 8 son básicamente muy parecidos entre sí, la mayoría al menos. Y en segundo lugar, una vez que son elegidos, quien quiera que sea elegido presidente,
cualquier decisión que tome el presidente elegido por el pueblo o el parlamento elegido por el pueblo puede ser revertida por estas autoridades religiosas a las que el pueblo no eligió. Entonces, digamos, eso es lo que hace de estas unas elecciones particularmente soporíferas, porque mucha gente siente que no hay una verdadera... No hay un cambio. No hay posibilidades reales de cambio. Muy bien, ahora nos vamos al Líbano. Un grupo de activistas ha protestado contra el retraso de las elecciones generales de este año. Las protestas han estallado en el Líbano. Cientos de manifestantes han reclamado lanzando tomates a las fuerzas de seguridad al exterior del Parlamento. El motivo, el retraso de las elecciones generales, pactadas para junio de este año, pero que han tenido que ser postergadas para noviembre del próximo, debido a la inestabilidad en la vecina Siria y el estancamiento político en el país. Los manifestantes, concentrados en el centro de Beirut, corearon consignas contra la actual élite política del Líbano, envolviendo la bandera libanesa para simbolizar lo que para ellos representa el fracaso de un gobierno. Esta es la primera vez que un parlamento ha decidido ampliar su periodo de sesiones desde 1990, tras la guerra civil del Líbano. Bien, vamos ahora a irnos a Europa, a Portugal. El Parlamento aprobó una medida que permitirá el retorno de judíos expulsados en el siglo XV. La historia del judaísmo está vinculada a la del pueblo sefardí, una comunidad judía que vivió en la península ibérica hasta el año 1942. Una mayoría que sufrió la marginación y la persecución de la Inquisición durante mucho tiempo, sin poder practicar su religión y bautizados en masa a la fuerza. Ahora, después de siglos, en memoria de todos los que murieron, se ha aprobado por unanimidad una ley que le otorgará la nacionalidad portuguesa a todos los descendientes de sefardíes que dejaron esas tierras. La propuesta se hizo realidad gracias a un diputado del Partido Conservador que hizo caso a la petición en el que se le pedía mayor interés por los descendientes de estos judíos. Para reglamentar la ley servirán cosas como los apellidos, el idioma, la descendencia, con tal de evitar el oportunismo. Esta ley reivindicaría a los más de 5.000 judíos que murieron en una matanza en 1506, exhortada por fanáticos cristianos. Muy bien, estamos hablando que 6 siglos después se trata pues de dar, no sé, pues se recobra la memoria y se quiere dar una manera pues de reivindicar a los descendientes de estos judíos expulsados de la península ibérica y sobre todo se les va a dar, estaba leyendo, nacionalidad a los descendientes. Bueno, por lo menos a los que decidan solicitarla, ¿no? Van a tener esa posibilidad. Y acá es interesante porque recordemos el término ladino, ¿no? La mayoría de gente cuando oye el término ladino lo entiende en la acepción que ha quedado de su origen antisemita, y es civilino, alguien que es retorcido, que no enfrenta las cosas, sino que las hace de manera oculta. Cuando en realidad el origen del término es civilino, era el idioma de los judíos sefarditas, los judíos que habitaban la península ibérica, que es un idioma inteligible como el español, ¿no? O sea, quienes hablamos español podríamos entender ese idioma si lo escucháramos, porque tiene elementos del español, del portugués y de otros idiomas. Digamos, cuando se produce la reunificación de España con los reyes católicos, empieza el proceso de expulsión o conversión forzosa, claro, o sanción, en el caso de la Inquisición, a judíos y musulmanes, cuando en el sur de España judíos, musulmanes y cristianos habían convivido durante siglos en relativa armonía. Una de las paradojas es que cuando grupos como Al-Qaeda reivindican al Andalus, que es como se conocía al sur español bajo dominio musulmán, Al-Ándalus, si acaso, era un símbolo de tolerancia religiosa, todo lo contrario de lo que representa hoy en día Al-Qaeda. Además, estos judíos que ya habían sido expulsados de España por los reyes católicos, luego han huido y tuvieron que buscar refugio en otras zonas y terminaron en, por ejemplo, Siria, Líbano, Brasil y los Estados Unidos, ¿no? Ya 6 siglos después ocurre esta decisión del Parlamento de Portugal. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con más información. Con una noticia de los Estados Unidos: un aeroplano se estrelló en el techo de un apartamento en Virginia. Volvemos.